¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hija? ¿Y si en ese momento la ley no estuviera de tu lado? ¿Puede la justicia condenar a un padre que simplemente intentó salvar a su familia? Quédate hasta el final del juicio para escuchar el veredicto del juez, porque lo que sucedió en esa sala dejó a todos sin aliento. Antes de empezar, suscríbete, deja tu me gusta si este tipo de historias te remueven por dentro y quédate hasta el final, porque este caso te hará cuestionarlo todo. En un pequeño municipio del norte de México, un hombre común, trabajador, padre de familia, se convirtió de la noche a la mañana en el centro de un juicio mediático que paralizó a todo el país. No era político, ni empresario, ni criminal. Era simplemente un padre que hizo lo que creyó correcto. Esa noche, como muchas otras, regresaba del trabajo. Lo esperaba su hija de apenas 12 años. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, un ladrón armado irrumpió en su hogar. Un extraño, con una pistola, con malas intenciones y cero remordimientos. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue puro instinto. El padre no pensó, solo actuó, y al hacerlo, cambió su vida para siempre. Y fue entonces cuando comenzó un juicio que dividiría a la opinión pública y que tendría un veredicto tan inesperado, que aún hoy sigue generando debate. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue una decisión justa o injusta? Déjalo en los comentarios y no te vayas. Quédate hasta el final para oír la sentencia del juez. Los reportes policiales confirmaron que el ladrón había estado merodeando la zona días antes. No era su primer robo. De hecho, ya tenía antecedentes por robo con violencia. Pero esa noche no contaba con toparse con un hombre dispuesto a todo por su hija. El padre, al escuchar los gritos de su niña desde la sala, corrió hacia ella. Vio al intruso apuntándole con un arma. No lo dudó. En un forcejeo brutal, logró quitarle el arma al delincuente y le disparó una sola vez. Una bala. Un disparo. Y el ladrón cayó al suelo. Minutos después, la policía llegó. Y con ella, lo impensable. El padre fue arrestado por homicidio. ¿Legítima defensa o asesinato? Esa fue la incógnita que se llevaría a juicio. Y fue entonces cuando el juez pronunció la frase que marcó el inicio de un proceso legal lleno de tensiones y contradicciones. Quédate hasta el final para escuchar el veredicto, porque lo que se dijo en esa sala cambió el destino de una familia entera. La fiscalía no tardó en levantar cargos. El argumento fue claro y devastador. El padre usó fuerza excesiva, ya que el ladrón intentaba huir. Pero ¿cómo se mide el miedo de un padre que ve a su hija en peligro? ¿Cómo se cuantifica el instinto de protección? Los abogados del Estado presentaron como prueba que el disparo se realizó cuando el agresor ya no representaba una amenaza directa. Según ellos, el padre debió esperar a que la policía llegara. Una declaración que causó indignación en redes sociales, pero que tenía peso legal en la corte. Y fue entonces cuando el juez volvió a hablar, y todos supieron que este no sería un juicio común. ¿Tú qué opinas? ¿Un padre tiene derecho a defender a su hija por encima de todo? Quédate hasta el final del juicio, porque aún falta lo más impactante. La defensa, por su parte, expuso con claridad la cadena de eventos. El arma no fue disparada al azar, fue resultado de un forcejeo. El ladrón no solo irrumpió en la casa, sino que apuntó a una menor de edad. El padre, sin antecedentes penales, sin entrenamiento militar, actuó con miedo y urgencia. Presentaron testigos, entre ellos vecinos que escucharon los gritos, los disparos, la desesperación. Todos coincidieron. El ladrón entró armado y con intenciones claras. Pero la ley no siempre se mueve por sentimientos, y el jurado debía decidir si ese disparo fue justicia o venganza. Quédate hasta el final del juicio para escuchar la sentencia, porque todavía hay detalles que no conoces. Días antes de que terminara el juicio, la defensa logró una pieza clave: las cámaras de seguridad de un vecino. En ellas se veía claramente cómo el ladrón entraba a la casa, arma en mano.
Se veía también el momento en que la niña gritaba, y finalmente el forcejeo brutal. Pero había algo más, algo que nadie esperaba. Se escuchaba al ladrón decir una frase, una que cambiaría todo. Si no me das el dinero, disparo a la niña. El jurado quedó en silencio, el juez también, y fue entonces cuando el juez pidió un receso. Algo estaba a punto de cambiar, y tú debes quedarte hasta el final del juicio, porque lo que pasó después fue de película. Mientras el juicio avanzaba, afuera del tribunal, la tensión era palpable. Grupos de ciudadanos se congregaban con pancartas, unos apoyando al padre, otros exigiendo que se respetara la ley sin excepciones. Los medios no tardaron en convertir el caso en noticia nacional. Opinólogos, abogados y activistas discutían en foros televisivos y redes sociales. ¿Se trataba de un acto de legítima defensa o de justicia por mano propia? El país entero tenía los ojos puestos en la sala del tribunal, pero al final del día no importaban las redes ni los gritos en la calle. Solo una voz tendría la última palabra. Y fue entonces cuando el juez pronunció una advertencia al jurado. Debían ser imparciales, ceñirse a los hechos, no a las emociones. ¿Tú qué opinas? ¿Fue justo o fue excesivo? Quédate hasta el final del juicio, porque la decisión está cada vez más cerca. La hija, centro de toda esta tormenta, no volvió a la escuela desde el incidente. Tenía pesadillas, ansiedad. Su mundo infantil había sido destruido en segundos. La madre, entre lágrimas, asistía cada día al juicio. No hablaba con la prensa, no alzaba la voz. Solo miraba al hombre que amaba, el padre de su hija, detrás de una barrera de acusaciones. Las consecuencias ya estaban ahí, con o sin sentencia. Pero aún faltaba lo más importante, saber si el padre pasaría años en prisión o saldría libre. Quédate hasta el final del juicio para escuchar el veredicto del juez, porque a veces incluso la verdad no es suficiente. Tras semanas de audiencias, pruebas, testigos y testimonios cruzados, llegó el momento más esperado. El jurado fue enviado a deliberar. Horas enteras encerrados, discutiendo, analizando cada segundo del video, cada palabra del informe forense, cada testimonio desgarrador. En la sala, el silencio era absoluto. El padre, con la mirada fija en el suelo. La madre, aferrada a una bufanda. La hija, ausente. Y fue entonces cuando el juez anunció que el jurado había llegado a una conclusión. La sala se llenó de murmullos. Los periodistas encendieron sus cámaras. Los familiares se tomaron de las manos. El país entero contuvo la respiración. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambió la vida de todos los involucrados. El juez pidió silencio. Todos se pusieron de pie. Y fue entonces cuando el juez pronunció la sentencia que dejó a todos impactados. Culpable. El padre fue declarado culpable de homicidio imprudencial. No fue considerado un asesinato en primer grado, pero tampoco fue visto como legítima defensa plena. La sentencia: 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 3 años, más una reparación del daño. En la sala hubo llanto, rabia, indignación y también resignación. La defensa apeló de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El hombre que solo quiso proteger a su hija pasaría años lejos de ella. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una decisión justa o injusta? Déjalo en los comentarios, porque este caso no es solo legal, es profundamente humano. Este juicio dejó al país dividido. Para algunos, fue una muestra de que la justicia no entiende de sentimientos. Para otros, una advertencia de que actuar con el corazón puede costar muy caro. Pero para la niña, fue la historia de cómo su héroe fue castigado por salvarla. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar la ley cuando el instinto humano nos lleva a proteger lo que más amamos? Suscríbete si quieres más historias reales que sacuden el alma. Dale me gusta si crees que la justicia debería tener más humanidad. Y sobre todo,
Deja tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos vemos en el próximo juicio.